clase nos adentramos en la información correspondiente al estudio de dos variables cuantitativas. En siguientes clases miraremos también la información con más de dos variables cuantitativas, pero hoy en primer término nos centraremos solamente en estudios de dos variables cuantitativas. Y ahí será primordial diferenciar bien entre los estudios correspondientes a correlación y los estudios de regresión. Entonces tendremos dos variables cuantitativas y diferenciamos la correlación de la regresión. La parte fundamental de esta vertiente de la asignatura es la regresión, pero primordial que diferenciemos bien ambos aspectos. En la correlación estaremos estudiando la relación entre dos variables cuantitativas, pero será una relación simétrica. Únicamente estudiaremos la asociación, no la causalidad. Cuando estudiamos la correlación tendremos dos variables y analizamos si entre ambas hay relación. Pero no estudiaremos cómo una afecta a la otra, aspecto que se ocurriría en la regresión, donde trabajaremos relaciones asimétricas, relaciones de causalidad. Estudiaremos cómo una variable, la variable independiente, afecta, determina, influye en la variable dependiente. Empezaremos comentando la idea de correlación, para luego adentrarnos en la parte fundamental, que será la parte de regresión. Para ello, por favor, para estudiar la correlación, estudiar la relación existente entre dos variables cuantitativas, muy importante. En el tema anterior trabajábamos siempre, si trabajábamos con dos, una quanti y una quali, pero siempre teníamos la información de quanti quali o dos qualis y una quanti. Aquí no, aquí estaremos trabajando en primer término ya, generalmente casi siempre, con dos variables cuantitativas. A partir de esta información, por favor, en la correlación para analizarla, tendremos que trabajar con gráficos o con aspectos numéricos. Lo más sencillo siempre, aspectos numéricos. Pero antes de mirar cómo se estudia desde una vertiente más numérica, vamos a mirar los gráficos para estudiar la relación existente entre dos variables cuantitativas. Respecto a los gráficos, trabajaremos con el gráfico de dispersión, nube de puntos, y nos centraremos en únicamente relaciones lineales. Debemos conocer muchas relaciones, cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, exponenciales, pero básicamente en esta asignatura nos centraremos en relaciones lineales. Y veremos relaciones lineales de tres tipos. Relaciones lineales directas o positivas, como la que tenemos en primer término, es decir, cuando aumenta una variable, también aumenta la otra. Por ejemplo, si relacionamos horas de estudio y notas. De momento aquí no me importa cuál es la independiente y la variable dependiente. Eso lo veremos ya en regresión. Solamente estudiamos asociación y parece que sí, que hay una relación lineal, directa o positiva. En cambio aquí, si por ejemplo hablamos de ausencias a clase y notas, observamos claramente una relación inversa o negativa. El aumento de una variable comporta la disminución de la otra. Vemos que la pendiente sería aquí negativa. Y luego tenemos, por ejemplo, un caso como este, donde aquí no se aprecia ningún tipo de relación lineal. Si hablamos del peso y de las notas. Esto sería una relación lineal nula, ¿de acuerdo? Relación lineal nula, relación lineal, en este caso, inversa o negativa, y aquí relación lineal directa o positiva. Cuando hablemos de, por ejemplo, un caso como este, aquí evidentemente observamos una relación parabólica, pero si hablamos de relaciones lineales, diríamos que también es una relación lineal nula. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí son ejemplos muy visuales, pero muchas veces no dispondremos de casos tan claros como estos de aquí. Entonces deberemos trabajar con la información de las medidas de asociación lineal. Fundamentalmente, a ser posible, trabajaremos con el coeficiente de correlación de Pearson. Se puede escribir con una R minúscula o R subíndice XY, me es indistinto. El coeficiente de correlación de Pearson me indica si hay o no hay relación lineal entre dos variables cuantitativas y además de ello nos indica la intensidad. Este coeficiente fluctúa entre -1 y 1. Si el valor fuese 0 o muy cercano a 0, sería indicativo prácticamente de no relación. Generalmente 0 es no relación. Por encima de 0 hablaríamos de relación lineal positiva o directa. Y por debajo de 0, relación lineal inversa o negativa. Y cuanto más se acerque a 1 en valor absoluto, más intensa será la relación. Por ejemplo, si aquí tenemos la correlación de Pearson
me lo invento, es de 0,82. Y aquí la correlación de Pearson es de menos 0,91. ¿Qué ocurriría? Que si me preguntan entre estas parejas de variables o entre esta, en qué caso existe una relación más intensa, tendríamos que mirar la que se acerca más a 1 en valor absoluto, ya sea 1 o menos 1. Por lo tanto, la relación entre estas dos variables sería más intensa que la existente entre estas dos. Aquí, como hablamos de relación lineal nula, el coeficiente de correlación de Pearson esperaríamos que fuese 0, porque no tiene que haber relación entre ambas variables. ¿Podremos llevar a término siempre el cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson? No. Para llevarlo a término, básicamente, se deben cumplir dos supuestos. Básicamente que ninguna de las dos variables esté medida en escala ordinal. Deben ser variables cuantitativas o cuasi cuantitativas. No pueden estar medidas en escala ordinal. Y las dos variables se deben distribuir según la ley normal. Si una de las dos o las dos variables estuviesen medidas en escala ordinal y una de las dos o las dos variables no fuesen normales, ahí no podríamos trabajar con la correlación de Pearson y deberíamos trabajar con la correlación de Spearman, ¿de acuerdo? La correlación de Spearman no la miraremos en demasía, pero solamente que sepáis que sería la prueba que tendríamos que llevar a término en el supuesto que no se cumpliesen las condiciones. Es decir, si una de las dos variables o las dos están medidas en escala ordinal y una de las dos o las dos no fuesen normales, plantearíamos la correlación de Spearman, cuya interpretación sería la misma. En Spearman no estudiamos relaciones lineales como tal, sino relaciones monótonas. Ahora mismo no me interesa, pero por ejemplo, si tuviésemos un caso como este, mediante Spearman veríamos que la relación es muy intensa, porque es monótona creciente en este caso. La idea sería la misma. En Spearman, valores fluctúan también de menos 1 a 1. 0, relación nula, por encima de 0, relación directa, monótona o positiva monótona, y por debajo, relación inversa o negativa monótona, ¿de acuerdo? Pero básicamente trabajaremos siempre, o prácticamente siempre, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. La interpretación con las tablas que luego veremos que obtengamos con el programa informático, ya sea SPSS, Jamovi o HASP, serán muy parejas y tendremos siempre, ya veremos, la matriz de correlaciones. Entonces hablábamos de correlación de Pearson o Spearman, indistinto. La interpretación muy importante. Cuando en valor absoluto el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman sea menor a 0,1, es decir, muy cercano a 0, indicaremos que el efecto es prácticamente despreciable, ¿de acuerdo? De 0,1 a 0,3, si fuese mayor la correlación de Pearson, fuese mayor a 0,1 y menor o igual a 0,3, repito, en valor absoluto, ¿de acuerdo? Ahí hablaríamos de un efecto pequeño. De 0,3 a 0,5, si la correlación de Pearson fuese mayor a 0,3, pero menor o igual a 0,5, hablaríamos en este caso de un efecto medio. Y si fuese mayor a 0,5, en valor absoluto, hablaríamos de un efecto grande entre ambas variables. Igualmente, más que mirar la información muestral, como ahora estoy comentando, a grandes rasgos, también tendremos que analizar la información de la significación para determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Luego también indicaros que tanto la correlación de Pearson como Spearman, si trabajásemos con ello, si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson, obtendremos el R cuadrado, que se denomina coeficiente de determinación o coeficiente de bondad de ajuste. El R cuadrado será mucho más útil cuando trabajemos la regresión. Ahora solo hago la correlación, pero imaginaos que estuviese estudiando cómo las horas de estudio afectan sobre las notas, ¿de acuerdo? Imaginaos un ejemplo como este. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, me lo invento, tenemos que la correlación es de 0,8. Por lo tanto, si yo hiciese 0,8 al cuadrado, obtendría 0,64. Este valor se puede multiplicar por 100 y nos daría el 64%. ¿Qué nos indica, por favor, el coeficiente de determinación o coeficiente de bondad de ajuste? Es decir, R cuadrado. Pues nos indica el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la independiente.
Es decir, en la variable dependiente, que ahora estamos planteando un ejemplo, que son las notas, habrá gente que tiene un 2, gente que tiene un 8, gente con un 3, gente con un 5, gente con un 10. La diferencia en las notas, la variabilidad en las notas puede venir provocada por 1000 aspectos distintos. Por la asistencia a clase, si trabajan o no trabajan, cargas familiares, lo que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Pero en este caso hemos descubierto que el 64% de la variabilidad de las notas viene provocada por las horas de estudio. Evidentemente, habrá un 36% restante que vendrá explicado por asistencia a clase, si es repetidor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 64% de la variabilidad de la variable dependiente vendría explicado por las horas de estudio. Evidentemente, R cuadrado, al estar elevando al cuadrado un valor que fluctúa entre -1 y 1, siempre fluctuará de 0 a 1. 1 sería relación perfecta y 0 sería relación evidentemente nula. Claro, si os fijáis, las correlaciones de Pearson se acercarán más a 1 en valor absoluto cuanto más cercanos estén los puntos a una recta imaginaria, que luego lo explicaremos, será la recta de regresión. Si hubiese más dispersión entre los puntos, evidentemente la correlación iría menguando, acercándose cada vez más a 0, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si os fijáis en la parte inferior de la página 37, tenemos unos ejemplos de gráficos de dispersión con la correlación correspondiente. Por ejemplo, vemos que los puntos están más cercanos a una recta en el penúltimo caso. Es una recta con pendiente negativa, pero vemos que la correlación sería de -0,99. Y aquí podéis apreciar que a medida que los puntos anteriores están más cercanos, se acerca más el coeficiente de correlación a 1 en valor absoluto. ¿Qué ocurre? Como siempre que estamos trabajando aquí, ahora mismo con datos muestrales, y el objetivo básicamente es estudiar si hay o no hay relación en la población, no en la muestra. Por lo tanto, si yo trabajo con la información correspondiente a un coeficiente de correlación de 0,5, por ejemplo, en la muestra podríamos indicar que el efecto es medio. Si la correlación, por ejemplo, fuese de 0,45, por ejemplo, efecto medio. ¿Pero esto quiere decir que en la población hay relación? Para ello aplicaríamos la prueba de hipótesis. Tendremos 3 tipos de hipótesis, básicamente. Podremos estudiar que ρ, importante, Rxy, la R es un estadístico porque hablamos de datos muestrales, ya que tenemos una letra latina, ρxy será un parámetro, un valor poblacional. Siempre que planteemos letras latinas, hablan de la muestra. Las letras griegas hablarán de la población. Entonces, si yo planteo ρxy igual a 0 y la alternativa ρxy distinto de 0, estaremos hablando la nula de no relación y la alternativa conllevaría a indicar que sí que habría relación lineal entre ambas variables, ¿de acuerdo? Esta es la información ya acerca de la población, que es lo que obtendremos, como siempre, con la significación o p-valor, que lo comparamos con alfa. Siempre que la significación o p-valor sea menor a alfa, rechazaremos la hipótesis nula. Pero aquí, si os fijáis, tenéis otros ejemplos. Me dicen, ¿hay relación entre las variables? Sería esto, parte central superior, página 38. Pero luego me dice, ¿están relacionadas directamente las variables? Si la pregunta fuese si están relacionadas directamente, ¿qué estaríamos estudiando? Si ρxy es mayor a 0, porque querríamos una relación directa, relación positiva. Y la nula, pues lo contrario, que ρxy fuese menor o igual a 0. También podríamos estudiar la información de una relación inversa. ¿Hay una relación inversa negativa entre ambas? Ahí trabajaríamos que ρxy sería menor a 0 y la nula ρxy mayor o igual a 0. Así es como podemos plantear contrastes bi o contrastes unilaterales. Recuerda que si el contraste es unilateral, la probabilidad, el p-valor, se tendrá que dividir entre 2, ¿de acuerdo? Porque siempre la información que aparece en las tablas corresponde a un contraste bilateral. Una vez dicho esto, los supuestos que deben cumplirse son los que antes comentábamos, que las dos variables cuantitativas que estemos trabajando estén medidas en escala, o que sean variables cuantitativas o cuasi cuantitativas, que no estén medidas en escala ordinal
y que ambas deben seguir la ley normal, ¿de acuerdo? Estos son los supuestos que plantearíamos. Y luego, el estadístico de contraste será la T de Student, realmente no me importará mucho, pero ya que estamos os lo comento, y corresponderá a la correlación de Pearson multiplicado por la raíz de n-2 entre la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación, Rxi al cuadrado. Esto no me importa porque generalmente plantearemos siempre directamente las tablas con SPSS, con HASP o con Jamovi, como ahora veremos, ¿de acuerdo? Y generalmente plantearemos siempre la matriz de correlaciones. En el supuesto que la n fuese mayor a 50, en vez de la t se podría plantear sin ningún problema ya la distribución normal, trabajar con las zetas. Entonces planteamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos x, y, z, ¿de acuerdo? X, y, z. Aquí tenemos tres variables. Podríamos tener más. Importante, hemos comentado que hasta ahora trabajaremos solamente con dos, pero aquí tenemos tres, porque haremos estudios por parejas. Es decir, si os fijáis, en cualquier ejemplo de matriz de correlaciones con más de dos variables tendremos en la diagonal principal unos. Y la matriz es simétrica. Es decir, aquí tendríamos la correlación de la variable x con la variable y. Este valor que aparecerá aquí será el mismo que aparecería en esta casilla, pues también buscaríamos la correlación de x e y. Y justo debajo tendremos la significación, el p-valor, a partir del cual determinaremos si existe o no existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Aquí lo mismo, tendríamos la correlación entre x y z, ¿de acuerdo? Correlación entre la variable x y la variable z, que sería la misma información que aparecería aquí arriba, ¿de acuerdo? Y evidentemente, seguidamente, la significación para determinar si rechazo o no la hipótesis nula, el p-value, el p-valor. Y luego tendríamos aquí la correlación entre y la z. Esta correlación sería la misma que aparecería aquí, por eso decía que era una matriz simétrica. Por encima de la diagonal principal existirán exactamente los mismos valores que hay por debajo de la diagonal principal. Y seguidamente la significación, la P, para determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Si os fijáis, por favor, en el ejemplo 1, parte central de la página 38, tenemos en este caso tres variables: días de asistencia a clase, notas y horas de estudio. Tenemos tres variables, repito, ¿de acuerdo? A partir de aquí, estudiaremos por parejas. Por ejemplo, si miramos la información de días de asistencia y notas, vemos que la correlación, mirando la tabla que queráis, SPSS, HASP o Jamovi, es de 0,366. La correlación de Pearson entre ambas variables sería 0,366. Si nos centrásemos en los valores muestrales, indicaríamos que es un efecto medio entre ambas variables. Pero este efecto es estadísticamente significativo. Me voy a la significación, miro la información y veo que la significación en este caso es 0,004, que al ser menor al alfa más recurrente, que sería el 0,05, rechazaríamos la hipótesis nula. Sí que habría relación lineal entre los días de asistencia a clase y las notas. Si la pregunta hubiese sido, ¿hay relación lineal directa? Importante esto para el examen también. Si me preguntasen si hay relación lineal directa, es decir, el aumento de una comporta el aumento de otra, sería un contraste uni. Y la significación que hubiéramos obtenido tendríamos que dividirla entre dos. Entonces diríamos que el p-valor en ese caso valdría 0,002. Repito, si la pregunta es de un contraste uni, la significación que encontremos deberíamos dividirla entre dos. Si nos fijamos, por favor, entre días de asistencia a clase y horas de estudio, vemos que no hay relación lineal estadísticamente significativa, porque la significación sería 0,387. La correlación entre ambas variables, como podemos ver, sería 0,114, pero esta correlación no sería estadísticamente significativa, ya que la significación sería 0,387. Y si me preguntasen, entre todas las parejas de variables,
¿Cuál es la relación más intensa? La más intensa es la que hay entre notas y horas de estudio, porque si os fijáis la correlación sería de 0,804, que es el valor más cercano a 1 en valor absoluto, y evidentemente, como podemos comprobar, es el más significativo, ya que la significación es la menor con diferencia comparado con las otras. Una vez tenemos esto, tenemos otro ejemplo, el ejemplo 2. En el ejemplo 2 solo estamos trabajando con 2 variables. No siempre trabajaremos con 3, 4, 5 variables. A veces solo tendremos 2 variables. Y aquí lo que me interesa es que veáis la información del gráfico y los datos numéricos. En el gráfico parece apreciarse cierta relación lineal positiva, pero igualmente, lo que decíamos anteriormente, a veces es complicado con el gráfico entender bien la información. Por ello es más idóneo mirar la correlación. Y aquí vemos la edad y la renta. Y vemos que la correlación es 0,379. Y por lo tanto, si os fijáis, observamos que esta es estadísticamente significativa, porque la significación, el p-valor, aquí sería muy pequeño, menor a 0,001, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos el ejemplo 3. En el 3 estamos trabajando la edad, pero la motivación para el examen, una variable ordinal. El hecho de que sea ordinal ya conllevará que no podríamos trabajar con Pearson, deberíamos trabajar con Spearman, pero es que además tenemos aquí, tanto con SPSS como con HASP como con Jamovi, las pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk, y vemos que la variable, ninguna de las dos, ni la variable edad ni la variable motivación, se distribuyen según la ley normal. Cuando una o las dos, como es este caso, no se distribuyen según la ley normal, tendríamos que aplicar prueba no paramétrica, que si os fijáis, por favor, si vamos a la siguiente página, encontraríamos en las tablas tanto de SPSS como de HASP como de Jamovi la misma información que la correlación de Pearson, pero ahora si os fijáis os pone Spearman, Rho Spearman, ¿de acuerdo? En las tres tablas que vemos en la página 39, parte superior, tenemos la información correspondiente a la Rho de Spearman. Entonces lo mismo, se interpreta igual. Vemos que en este caso la correlación de Spearman, Rho de Spearman es 0,291 y vemos que la significación, el p-valor, es 0,024. Si aquí la pregunta fuese, ¿existe relación directa entre ambas variables? Si la pregunta fuese si hay relación directa, al ser un contraste unilateral, esta probabilidad tendríamos que dividirla entre 2. Entonces diríamos que el p-valor es 0,012, solo para que todo el mundo tenga en consideración con este tipo de ejemplos. Esta es la correlación. Únicamente estudiamos si hay o no hay relación entre ambas variables. Pero claro, muchas veces, más que estudiar únicamente la relación, me interesa saber también cómo una variable afecta, determina, influye sobre otra variable. Y es más, cómo se pueden llegar a realizar predicciones. Que si tú estudias tantas horas, ¿qué nota esperamos que obtengas en el examen? Para ello tendremos que plantear la información de la regresión lineal simple, ¿de acuerdo? Aquí básicamente plantearemos la recta de regresión. Luego veremos si tiene sentido con esta recta poder plantear las correspondientes predicciones. De momento trabajaremos solamente con la información de dos variables cuantitativas. Luego veremos que también se puede trabajar con la variable independiente como variable quali, pero generalmente la idea original es trabajarlo con dos variables cuantitativas. A partir de aquí planteamos este símbolo, cuando ponemos i y la circunflexión, corresponde a una predicción. No es el valor real, es una predicción. Lo que esperaríamos encontrar de lo que esperamos a la realidad, puede haber cierta distancia. Y aquí planteamos b sub 0 más b sub 1 por x. Habrá profesores que también planteen la siguiente información. Al fin y al cabo me es indistinto. Se puede plantear también como a más b por x. La a y b sub 0 serán exactamente la misma idea. Y la b y b sub 1 serán exactamente la misma idea. Voy a plantear la información con b sub 0 y b sub 1 porque la mayoría de vuestros profes así lo plantean. Pero si en vuestra clase lo han planteado con A o con B, no os preocupéis, es la misma idea, ¿de acuerdo? A sería b sub 0 y la B sería la b sub 1, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos la información correspondiente a b sub 0 o A en el supuesto que estuvimos trabajando con la información de la A, ¿de acuerdo? Sería esto la ordenada al origen. ¿Qué significa?
Es el punto por donde la recta corta el eje de ordenadas. Esto es b sub 0, repito, ordenada al origen. Y la b sub 1 corresponderá a la pendiente. Si hubiese planteado y es igual a a más bx, sería la b. La pendiente es, por cada unidad que estamos variando la variable independiente, qué cambio comporta, qué cambio provoca sobre la variable dependiente. Repito, por cada unidad que cambia la variable independiente, qué cambio comporta sobre la variable dependiente. Importantísimo, la x será siempre la variable independiente y la y la variable dependiente. La x se plantea siempre en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas planteamos la variable dependiente. Esto será siempre igual, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, miraremos la información planteando la recta de regresión que se ajuste mejor a todos los puntos. Para buscar la recta de regresión, mirad cómo lo haremos. Lo haremos mediante el ordenador, pero básicamente quiero que entendamos que estamos buscando. Si yo planteo un ejemplo como este, tenemos aquí 3 puntos, y aquí planteo el mismo ejemplo. El objetivo fuese igual completamente. Para buscar la recta que mejor se ajusta a todos los puntos, podríamos plantearnos, por ejemplo, una recta como esta, que pasa por 2 puntos, y una recta como esta, que no pasa por ningún punto. La recta que se ajuste mejor será aquella que deja el menor error cuadrático. ¿Qué es el error cuadrático? Básicamente, y lo comentaremos ahora mismo, los residuales, o también denominados errores, es lo siguiente, mirad. Cuando planteamos la información, tenemos aquí la recta de regresión que me sirve para hacer predicciones. Y luego tenemos los distintos puntos. Cada punto es un individuo. Es decir, si aquí hablamos, por ejemplo, de horas de estudio y notas. Si tú estudias, por ejemplo, 10 horas. Si estudias 10 horas, lo que esperaríamos es que obtuvieses, me lo invento, un 5. Pero esta persona estudió 10 horas y ha sacado un 4. Por lo tanto, esta persona estudió 10 horas, ha sacado menos de lo que esperaríamos encontrar. Esta de aquí sería la puntuación real de un sujeto. Y esta de aquí sería la predicción. Por lo tanto, el error básicamente es la distancia que hay entre la puntuación real del sujeto y la predicción. Si planteamos esta información, obtendríamos el error también denominado residual. Por lo tanto, la distancia que hay entre cada punto respecto a la recta es el error, el residual. Y el objetivo, repito, es que los residuales sean al cuadrado, lo más pequeños posible. El objetivo es que el error cuadrático medio sea el menor. Me lo invento. Aquí el error es 0, evidentemente. Aquí también es 0 y aquí es de menos 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que es 1, me lo estoy inventando, Aquí también es 1 y aquí es menos 1. Por lo tanto, si yo buscase el error cuadrático medio, ¿qué encontraríamos? 0 cuadrado más 0 cuadrado más 2 cuadrado entre 3, ¿de acuerdo? Básicamente. Y aquí sería 1 cuadrado. Alguien me dice, pero es negativo. Bueno, es indiferente. Al final el negativo al cuadrado es como un número positivo, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? 1 cuadrado más menos 1 cuadrado, todo ello entre 3. Si os fijáis, este valor será más pequeño al fin y al cabo que este otro. Por lo tanto, ello conllevará a indicar que esta recta se ajusta mejor a los puntos que esta otra. Entonces, mediante el programa informático encontraremos la recta que mejor se ajusta a los puntos. Es decir, la recta que deja el menor error cuadrático medio. Además de ello, ya veremos también luego en las tablas de SPSS, de HASP o de Jamovi, que también aparecen los coeficientes no estandarizados. Los coeficientes estandarizados. Estos de aquí, b sub 0 y b sub 1, son los coeficientes no estandarizados. Es decir, la información correspondiente al valor de la recta de regresión. Es decir, si yo planteo, me lo invento por ejemplo, planteamos notas, predicción es igual a 0,2 más 0,5 multiplicado por horas de estudio. ¿Qué ocurriría en este caso? Que el punto donde la recta corta el eje de ordenadas sería 0,2. Es decir, si estudias 0 horas,
esperamos obtener un 0,2. ¿Toda la gente que estudie 0 horas tendrá un 0,2? No, habrá gente con más nota y gente con peor nota, pero lo que esperaríamos sería esta información. Y por cada hora de estudio adicional, nuestra puntuación aumenta 0,5 puntos. Por cada hora adicional, nuestra nota aumenta 0,5 puntos, que sería la información correspondiente a la pendiente. Estos son básicamente los coeficientes no estandarizados. Pero a veces también puede interesar buscar los coeficientes estandarizados, es decir, de la variable dependiente buscar su valor estandarizado. Recordad las zetas, por favor. Zetas corresponden a la distribución normal. Las zetas fluctúan entre menos infinito y más infinito. Una zeta de 0 es que estoy justo en la media. Mi puntuación es equivalente a la media. Una puntuación de z por encima de 0 es que estoy por encima de la media. Y por debajo de 0 me encontraría por debajo de la media. Básicamente, para obtener la predicción de la variable dependiente en la puntuación estandarizada, tipificada, planteamos siempre lo mismo, que sería la correlación de Pearson multiplicado por la puntuación z de la variable independiente. Así es como plantearíamos siempre la información, así es como trabajamos la información correspondiente a los coeficientes de regresión tipificados. Para obtener la puntuación de la variable dependiente tipificada, cogeríamos el coeficiente de correlación y lo multiplicaríamos por la puntuación de la variable independiente z, ¿de acuerdo? Estandarizada. Una vez dicho esto, bueno, si alguien quiere saber el motivo, tampoco me importa en exceso, pero ya que estamos, tendríamos b sub 0 z, bueno, es que para eso requiero las fórmulas. No voy a explicar esto porque creo que os voy a liar más explicando esta información, que tengamos el concepto es más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a trabajar es mirar si realmente los datos se ajustan de forma adecuada a la recta de regresión. Claro, yo estoy planteando una recta, pero a veces con la recta las predicciones que hagamos no tendrán mucho sentido, porque pueden tener mucha diferencia respecto a los reales. El objetivo es plantear la recta cuando tenga la mayor posible velocidad de ajuste, cuando todos los puntos se ajusten lo máximo posible a dicha recta. Para estudiar esta información, por favor, vamos a la siguiente página, parte superior central, página 40, que tenemos bondad de ajuste, que como podéis ver, nos indica lo bien o mal que la recta resume la nube de puntos. Hasta ese punto, los datos se ajustan de forma adecuada al modelo de regresión lineal que estamos planteando. En tercer punto negrizo, si os fijáis, me dice el tamaño de los residuos. Claro, el residuo, recordad, es la distancia que hay entre cada uno de los valores reales respecto a el valor predicho, a la predicción. Pues el tamaño de residuales nos informa de la bondad de ajuste. Evidentemente, cuanto menores sean los residuales, mejor será el ajuste. Cuanto más se alejen, peor corresponderá a la información correspondiente al ajuste. Luego tenemos el cuarto punto, que me dice que para cuantificar el tamaño de residuos se basa en su varianza. Y aquí me hablan de la proporción de la varianza de los errores y la proporción de la varianza común, ¿de acuerdo? Así es como básicamente obtendremos R cuadrado. Mirad, la varianza total, básicamente, de todos los individuos sería la varianza provocada por el modelo, por las predicciones, más la varianza del error, de los residuales. Claro, el objetivo es que este valor sea lo más cercano a cero. Básicamente, el coeficiente de determinación corresponde a la varianza explicada por el modelo entre la varianza total. Entonces, si esto fuese igual, esto sería 1, que sería el máximo explicación posible. Ahí se daría cuando todos los datos se encontrasen encima de la recta de regresión. ¿Qué ocurre? Que si esta información, por ejemplo, fuese 0,7, querría decir que la varianza de error entre la total sería 0,3, ya que al fin y al cabo lo que no viene explicado por la recta vendrá explicado por los residuales. El objetivo básicamente es que toda la varianza total o la gran mayoría de ella venga explicado por la varianza provocada por el modelo.
Así es como plantearemos la información y así es como se obtiene el coeficiente R cuadrado, el coeficiente de determinación, que básicamente es la proporción de la varianza común o explicada, es decir, R cuadrado es de la totalidad de la variabilidad el porcentaje que viene explicado por el modelo. En este caso, si esto fuese 0,7, querría decir que el 70% de la variabilidad de la variable dependiente viene explicado por nuestro modelo que estamos trabajando, el modelo de regresión lineal simple, hasta ahora solo con una variable independiente. Repito, el coeficiente de determinación, R cuadrado, fluctúa entre 1 y 0, 1 sería el ajuste perfecto, la recta de regresión permite efectuar pronósticos sin ningún error, y si fuese R cuadrado 0, todo lo contrario, serían linealmente independientes y no tendría ningún sentido llevar a término los pronósticos, ¿de acuerdo? El objetivo es que este valor sea lo más cercano a 1 a ser posible. Si os fijáis, por favor, en este caso, en la parte central inferior, página 40, tenemos que el coeficiente R, el R mayúscula, que podéis ver, es la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente, en este caso, tiene un valor de 0,366. Si lo elevo al cuadrado, tendríamos en este caso R cuadrado, coeficiente de determinación, que es 0,134. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el modelo que estamos trabajando explica el 13,4% de la variabilidad total de la variable dependiente. Es decir, la recta de regresión de y sobre x permite reducir los errores de predicción en un 13,4%, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea. O también que las variables x e y comparten el 13,4% de la varianza. Estas son las ideas, repito, se puede plantear que el 13,4% tenemos como tres alternativas. Primera, la idea es la misma siempre, el 13,4% de la variabilidad de la variable dependiente viene explicado por la independiente. Otra segunda explicación que sería que la recta de regresión de y sobre x permite reducir los errores de predicción en un 13,4%. Y luego, por último, en tercer término, que las variables x e y comparten el 13,4% de la varianza. Esta información es un valor, pero fluctúa de 0 a 1. Pero aquí, si os fijáis, no tengo ninguna significación. Para ello, seguidamente dispondremos del contraste del modelo, que es para saber si realmente los datos se ajustan al modelo de regresión lineal. Es decir, a veces podemos tener un valor muy pequeño, muy grande, que dependiendo de la muestra puede influir y conllevar que datos se ajusten o no se ajusten. Entonces nos vamos al siguiente apartado, que es el contraste del modelo, donde la hipótesis nula significaría que los datos sí que se ajustan al modelo de regresión lineal. Y la alternativa, que los datos... La hipótesis nula sería que los datos no se ajustan al modelo de regresión lineal, y la alternativa, que los datos sí que se ajustan al modelo de regresión lineal. Si rechazamos la hipótesis nula, tendrá sentido realizar las predicciones. Es más, la hipótesis nula también se podría plantear, al fin y al cabo, si los datos no se ajustan al modelo de regresión lineal, significa que la correlación de Pearson en la población será 0. En cambio, si los datos sí que se ajustan al modelo de regresión lineal, significaría que la correlación lineal de Pearson en la población es distinta de 0. Entonces, básicamente, para poder plantear las predicciones correspondientes, querremos estar en la alternativa, que los datos sí que se ajusten al modelo de regresión lineal. Si os fijáis en este caso, tenéis la información de la ANOVA y tenemos la F. La F aquí tiene un valor, en nuestro caso, de 8,964. 8,964 y una significación, un p-valor de 0,004. Importantísimo, esto conllevaría rechazar la hipótesis nula,
Por lo tanto, sí que existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables y además, evidentemente, eso conlleva indicar que los datos sí que se ajustan al modelo de regresión. Es decir, que tiene sentido plantear la recta de regresión, ¿de acuerdo? En este caso, ambas variables correlacionan de forma significativa. Esto es lo que plantearíamos en este caso, trabajando con la f. Pero luego también podemos mirar la significación de los coeficientes de regresión. Es cierto que en regresión lineal simple no tendrá mucho sentido, pero sobre todo cuando trabajemos con modelos de regresión lineal múltiple, ahí tendrá mucho más sentido. Imaginaos un ejemplo donde tengamos, por favor, una variable independiente, otra independiente, otra y otra. Y aquí tenemos la variable dependiente. La información que mirábamos en la página 40, parte inferior, estudiábamos si el modelo de regresión lineal formado por todas las variables era o no era suficientemente explicativo, tenía suficiente relación con la variable dependiente. Y luego lo que puedo hacer es mirar cada uno de los coeficientes, mirar si esta variable realmente explica de forma significativa la dependiente, si es también, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces podría mirar cada uno de los diferentes coeficientes de regresión si explican de forma significativa a la variable dependiente. En nuestro caso hemos visto en primer término, que esto sería tanto en regresión lineal simple como en múltiple, si los datos no se ajustan al modelo de regresión lineal o los datos sí que se ajustaban al modelo de regresión lineal. Pero luego podemos buscar la significación de los coeficientes de regresión. Entonces tendremos siempre la constante y el nombre de la variable independiente. Esta información la tendremos siempre, ¿de acuerdo? Si os fijáis, por favor, en la página 41 disponéis de la información correspondiente a la constante y aquí tenemos que la variable independiente son los días de asistencia a clase. En la parte inferior nos indican que la variable dependiente son las notas en este caso. Y aquí tenemos los coeficientes no estandarizados, es decir, b sub 0 y b sub 1. Si os fijáis aquí, b sub 0 tiene un valor de 4,198. Es el valor que está justo al lado de la constante. Y b sub 1 sería 0,077. Es decir, que en este caso tenemos la información de las notas, que es la variable dependiente, es igual a 4,198 más 0,077 por días de asistencia a clase. Así es como plantearíamos la recta de regresión. Evidentemente, anteriormente hemos visto que el modelo era estadísticamente significativo, pero ahora lo que podría hacer es, si voy al final de la información, tendremos una significación, un p-valor. ¿Este p-valor qué me está indicando? Donde pone la constante, estaríamos estudiando si beta sub 0, importante, b sub 0 son datos de la muestra, es la ordenada al origen. Beta sub 0 sería si la ordenada al origen en la población es igual a 0 o es distinto de 0. Realmente, que la recta corte por un valor cercano a 0 distinto no importará en la relación. Lo puedo estudiar, lo puedo analizar, pero no es algo muy recurrente. Lo que me importa mucho más es esta parte de aquí, que es mirar si beta sub 1 es igual a 0 o es distinto de 0. Recordad, beta sub 1 sería el b sub 1 de la población. B sub 1 es la pendiente en la muestra, beta sub 1 la pendiente en la población. Mirad, si beta sub 1 fuese 0, ¿qué ocurriría? Que sería totalmente paralelo al eje de abscisas, ¿de acuerdo? Serían paralelos. Por lo tanto, en este caso, asistas los días que asistas, la nota siempre sería la misma. Por lo tanto, no habría relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Aquí el objetivo es que esta significación sea menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto decir que la pendiente es de forma significativa distinta de 0. Pero cuando trabajemos con solamente regresión lineal simple, con solamente una variable, la significación, la p,
del modelo general será equivalente a la significación de la pendiente. Si hubiésemos trabajado con regresión lineal múltiple, como haremos en el siguiente tema, ahí no. Ahí sí que habría diferencias porque cada una de las diferentes independientes explicaría una parte, pero aquí sí que será exactamente la misma significación, la del modelo y la de la pendiente. Mirad que en este caso es 0,004, que es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Y ya para finalizar, tenemos también los coeficientes estandarizados. En la tercera columna dispongo del coeficiente estandarizado, es decir, para obtener las puntuaciones, en este caso de la variable notas tipificadas, tendríamos que hacer la información correspondiente al coeficiente de correlación de Pearson, que ya lo sabíamos, pero aquí aparece 0,366, multiplicado por las puntuaciones z de los días de asistencia a clase. Esta es la recta de regresión estandarizada, tipificada, aunque la que me importa básicamente es esta de aquí, que sería la que estamos viendo en la parte superior. Entonces, si tú, por ejemplo, asistes a clase en 10 días, podemos ver cuál es tu nota. ¿Es la nota real? No, es una predicción. La nota real será diferente en cada uno de los distintos casos, ¿de acuerdo? Así es como planteamos los datos, así es como planteamos la información para determinar si rechazamos una hipótesis nula y si realmente la pendiente es de forma significativa distinta de 0. También a veces os pondrán, no es este caso, el intervalo de confianza. Si tuviese el intervalo, tendríamos que mirar si el intervalo de la pendiente incluye el 0 o no incluye el 0. Si el intervalo incluye el 0, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Si el intervalo no incluye el 0, entonces es cuando rechazamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Esto si aparece el intervalo, que no es el caso. Pero si os fijáis, por favor, seguidamente vamos a plantear cómo efectuar los pronósticos. Esto directamente lo podremos delimitar con el programa informático. Y básicamente tenemos dos tipos de posibilidad al estudiar la información de los intervalos del pronóstico. Mirad, por favor, aquí lo podemos leer, lo podemos observar. En la parte central de la página 41 nos pone pronóstico individual y pronóstico promedio. Vamos a mirar la información conceptual y ahora lo explicamos. Pronóstico individual es una estimación asignada a un sujeto concreto con un valor concreto en X. Repito, es estimación asignada a un sujeto concreto con un valor concreto en la variable X. Y luego tenemos el pronóstico promedio, que es la estimación media que se hace para todos los sujetos con la misma puntuación en X, ¿de acuerdo? Estimación media que se hace para todos los sujetos con la misma puntuación en X. Es decir, yo puedo hacer el intervalo de la puntuación en la variable dependiente que se espera obtener de un sujeto, por ejemplo, que estudia 10 horas. Entonces, si un sujeto estudia 10 horas, puedo hacer la predicción de la variable dependiente. Pero claro, el intervalo tendrá que ser bastante amplio, porque puede que una persona que estudie 10 horas saca un 0 y otra saca un 10. Entonces ahí habrá un intervalo, obtendremos un intervalo bastante amplio. En cambio, si tenemos 100 personas, estas 100 personas de media estudian 10 horas. El intervalo que obtendremos, evidentemente puede ser que las 100 personas alguien tenga puntuación muy elevada y muy baja, pero hacemos la media de esas 100 personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esas 100 personas de media estudian 10 horas, el intervalo que obtendremos será mucho más preciso, mucho más estrecho. Para que lo veamos, por favor, aquí ahora mismo no se aprecia del todo bien, pero luego plantearemos un ejemplo que mediante la información del intervalo de la nota media o nota individual, ya veréis que el intervalo de la nota media es mucho más estrecho, mucho más preciso, con valores más cercanos que el intervalo de nota individual, que deberá ser más amplio. Es decir, repito, si yo os digo que una persona tiene 5 años, y os digo, ¿cuánto va a medir? Si tiene 5 años, ¿cuánto medirá? Pues evidentemente habrá gente más alta y más baja. Es un solo individuo. Entonces tendremos que dejar un margen muy elevado. Si me dijesen, tenemos una clase entera,
la media de esta clase de 5 años, todos ellos, ¿cuál será de altura? Ahí el intervalo podrá ser mucho más estrecho. Esa es conceptualmente la idea que estaremos trabajando. Por lo tanto, en resumen, pasos para el cálculo, el estudio de la red de regresión. Primero, bondad de ajuste, que es la R, el coeficiente de determinación, R al cuadrado. Luego, la significación del modelo, si realmente datos se ajustan al modelo de regresión lineal. Luego, la significación de los coeficientes y los intervalos de los coeficientes, ¿de acuerdo? Y luego, los pronósticos individuales y promedio, que es lo que hemos comentado justo anteriormente. Una vez visto esto, por favor, voy a hacer solamente un ejemplo manual. Todo lo haremos con ordenador, pero por si acaso voy a explicar un ejemplo manual porque algunos profes también lo explican, pero repito, lo haremos muy rápido y más que nada para entender el concepto. Tenemos la información correspondiente a la variable dependiente es igual a b sub 0 más b sub 1 multiplicado por x. La y la x son la variable dependiente y la variable independiente, cuyos valores irán cambiando en la variable independiente para otorgar distintos valores a la dependiente. Pero a partir de aquí tenemos b sub 0. b sub 0 y b sub 1, ¿de acuerdo? b sub 1 corresponde a la covarianza entre la variable independiente y la dependiente entre la varianza de la variable independiente. Así calculamos b sub 1. Repito, aparecerá siempre en las tablas, pero sería la covarianza entre la varianza de la variable independiente. También se puede calcular como la correlación de Pearson por la desviación de la variable dependiente entre la desviación de la variable independiente. Tenemos ambas fórmulas para buscar b sub 1, que repito, aparecerá en las tablas del programa informático. Y b sub 0 es la media de la variable dependiente menos b sub 1 multiplicado por la media de la variable independiente. Así es como planteamos la información para obtener la recta de regresión. Para que lo veamos, me dice, la media nota en el examen es de un 6. La nota media es un 6. Las horas de estudio, que es la variable independiente, es de 16. Y la varianza, en este caso de la variable horas de estudio, me ponen que es 10. Además conocemos que la covarianza conjunta es de 5. Estima cómo será la ecuación de regresión. Mirad, b sub 1 es la covarianza entre la varianza de la variable independiente. Es decir, 5 entre 10 en este caso. Y b sub 0 corresponde a la media de la variable dependiente, que es 6, menos 0,5 por la media de la variable independiente, que es 16, por lo tanto menos 2. Es decir, la recta de regresión sería notas es igual a la b sub 0, que es menos 2, más 0,5, que es b sub 1, por las horas de estudio. Así es como plantearíamos la recta de regresión. Y me dice, haz una predicción de la nota para un alumno que ha estudiado 20 horas. Si alguien estudia 20 horas, ¿qué nota esperaríamos encontrar? Menos 2 más 0,5 multiplicado por 20, es decir, 8. Esperaríamos encontrar un 8. Imaginaos, por favor, que yo he estudiado 20 horas, y he sacado en el examen, mi nota real es de un 3, ¿de acuerdo? Pues en este caso, el error sería mi nota real, la del individuo, menos la predicción, 3 menos 8, que sería igual a menos 5. Así es como tendríamos el error, o también denominado residual, ¿de acuerdo? El error residual se puede buscar para cada individuo, para cada sujeto. Una vez visto esto, vamos a mirar un ejemplo. Miremos el ejemplo 5, que lo tenemos con SPSS, lo tenemos con HASP y lo tenemos con Jamovi. Mirad cómo estéis más cómodos, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, en todos los casos, tanto en SPSS como en HASP como en Jamovi, primero tenemos el coeficiente de correlación de Pearson y R cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, en primer término disponemos de la correlación de Pearson entre ambas variables, que nos ponen que los predictores son la variable, en este caso, horas de estudio, y la dependiente son las notas. Voy a analizar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas.
Entonces, primero, bondad de ajuste. Tenemos la correlación de Pearson, la relación entre ambas variables, que es 0,804. Como es mayor a 0,5, quiere decir que la intensidad entre ambas variables es fuerte en primer término. A partir de aquí obtenemos r cuadrado, que en este caso es 0,647, con las tres posibles explicaciones, perdonad, con las posibles explicaciones que anteriormente hemos comentado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que en este caso el 64,7% de la variable de las notas viene explicado por las horas de estudio. Y luego, ¿qué más tenemos ya? Una vez tenemos explicada esta información con las tres posibles explicaciones que hemos comentado, nos adentramos en el modelo. Tenemos ANOVA. ANOVA es la información del modelo. En Jamovi pone prueba Omnibus, pero en los casos es la prueba ANOVA, ¿de acuerdo? En la prueba ANOVA, básicamente, lo que hacemos es estudiar si los datos no se ajustan al modelo de regresión lineal, por lo tanto, si no hay relación lineal estadísticamente significativa entre ambas variables, o por el contrario, que los datos sí que se ajustan al modelo de regresión lineal, y eso conlleva indicar que sí que hay relación lineal estadísticamente significativa entre ambas variables. Miréis, la tabla que miréis del programa informático, obtenéis que la F es 106,326 y la significación es muy pequeña, significación es menor a 0,001. Por lo tanto, los datos sí que se ajustan al modelo de regresión lineal y tiene sentido que hagamos predicciones con este modelo. Entonces, seguidamente, ¿en qué nos centramos? ¿Qué miramos, por favor? Pues nos centramos en la información correspondiente a los coeficientes. Aquí tenemos la constante y la información correspondiente a la variable independiente, que son horas de estudio. Si os fijáis, en HASP, en vez de constante, pone intercept, que es donde cortamos el eje de ordenadas, misma idea, ¿de acuerdo? Y en Jamovi también pone constante, tenemos esta información. A partir de aquí vemos que la constante, que es B sub 0, corresponde a 0,552 y B sub 1, que es la pendiente, es 0,213. Entonces tendríamos las notas es igual a 0,552 más 0,213 multiplicado por las horas de estudio. Esta es la recta, pero es que además podemos mirar en este caso si beta sub 0 es igual a 0 o es distinto de 0. En este caso, como la significación, como podéis ver, es 0,236, la significación sería 0,236, no tengo indicios suficientes para indicar que la ordenada de origen sea distinto de 0. Pero esto me da igual. Al final el punto por donde corte la recta de ordenadas no me importa en exceso. Lo que me importa mucho más es esta información. Si realmente la beta sub 1 es igual a 0 o lo que queremos que sea distinta de 0 para que las predicciones tengan sentido. Esta significación que aparecerá al final es la misma que teníamos también anteriormente cuando estábamos trabajando con la información de ANOVA. La misma, sería menor a 0,001, ¿de acuerdo? Entonces hemos mirado R cuadrado cuando de ajuste, el modelo, la significación del modelo y la significación de los coeficientes de regresión. Y si os fijáis, por favor, en la página 42, parte central, tenemos también la información correspondiente a las distintas predicciones, tanto de intervalo de la puntuación de un individuo como el intervalo de la media. Mirad, por favor, en la página 42 tenemos, por ejemplo, las notas 5,11 y horas de estudio. Es decir, si yo aquí me fuese la información y pusiese 20 horas de estudio, la predicción que obtendríamos es la tercera columna que pone 4,81968. Lo podéis probar. Si alguien pone aquí 20, calculáis y me sale esto. Pero el sujeto 1, estudiando 20 horas, ha obtenido una puntuación de 5,11. A partir de aquí, si yo me preguntasen, que no es el caso por el error, haríamos la puntuación real menos la predicción y tendríamos el error residual. Pero ahora no me importa eso, lo que me importa son los intervalos. Tenéis en primer término la cuarta columna y la quinta es a partir de este valor hacemos el intervalo
de la media, ¿de acuerdo? Intervalo de pronóstico del promedio, ¿de acuerdo? Intervalo de las predicciones del promedio. Es decir, toda la gente que estudia, en este caso, 20 horas, de media obtendrán entre un 4,6 prácticamente y un 5,1 aproximadamente, ¿de acuerdo? De 4,6 a 5,1. Pero si estudiase una persona que estudia 20 horas, ¿qué esperaríamos que obtuviese? Pues un intervalo mucho más amplio, porque puedo ser menos certero al tomar la decisión. Entonces, digamos que casi de 3,1 hasta 6,5, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Esta es la información, intervalo mucho más amplio cuando hablamos de la puntuación de un individuo que el pronóstico de la media de un grupo de gente con todo el mundo, puntuaciones muy parejas. A partir de aquí, os lo comentaba al principio, estamos trabajando con dos variables cuantitativas, pero, que quede claro, la variable independiente también se podría trabajar como variable dicotómica, variable cualitativa formada por dos grupos. Evidentemente, esta información se podía resolver con lo que hacíamos en el tema 2, TD-Student o ANOVA, pero básicamente que sepáis que también a veces tenemos ejemplos donde añadiríamos variables dicotómicas, variables cualitativas dicotómicas, que repito, será equivalente a una ANOVA para diseños entre grupos bicondicional, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, mirad, el ejemplo 1, parte inferior. Aquí estudiamos si el hecho de trabajar comporta diferencias significativas en la nota obtenida. Entonces tenemos trabajar no y sí. Tenemos que los que no trabajan en la muestra obtienen, en este caso, si os fijáis, 5,52 y los que sí trabajan 4,2484. Esto se podría resolver con una ANOVA, sin problema, pero ahora veréis que con que con la regresión lineal obtendríamos exactamente lo mismo. Mira, tenemos la correlación, primero siempre la bondad de ajuste, correlación de Pearson, que es 0,405, y R cuadrado, coeficiente de determinación, 0,164, con las tres posibles explicaciones que anteriormente hemos comentado. Luego tenemos la ANOVA. En la ANOVA básicamente lo que hacemos es mirar si los datos sí que están relacionados, sí se ajustan al modelo de regresión lineal. Por lo tanto, la nula es que datos no se ajustan y la alternativa que sí que se ajustan. A partir de aquí vemos que la significación es muy pequeña, 0,001. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Y si os fijáis, podríamos plantear la recta de regresión, que sería las notas es igual en este caso a 5,522, esto lo tenéis en la constante o intercept, luego podéis ver la información de menos 1,274 por trabajar. Y esto es lo que me importa, por favor. Antes hablábamos de que esta información era la pendiente. Si hablábamos anteriormente, me lo invento, 0,2 más 0,3 por horas de estudio, este 0,3 indicaba que por cada hora de estudio adicional las notas aumentaban 0,3 puntos. Esto de aquí, trabajar, no me indicará el menos 1,274 de por cada hora adicional esto disminuye, no. Aquí trabajar tiene dos opciones, es dicotómica. 0 y 1, ¿de acuerdo? 0 si no trabajas, 1 si sí trabajas. Por lo tanto, si esto fuese 0, tendríamos que las notas serían 5,522, que podéis verlo en cualquiera de las tablas de descriptivos. En cambio, si trabajas, esto sería un 1. Entonces, el 5,522 le restaríamos el 1,274 y me quedaría el valor de 4,248. Por lo tanto, esto de aquí es la diferencia existente en las notas si no trabajas respecto a trabajar. Si trabajas, tu puntuación disminuirá 1,274 puntos. Es únicamente esto, esta sería correspondiente, y esto no me aportan cuando trabajemos con variables cuales dicotómicas como variables predictoras, ¿de acuerdo? En este caso podríamos ver también si la información de beta sub 1 es igual a 0 o es de forma estadísticamente distinta de 0. Para ello miramos la información de la variable independiente, donde tenemos el coeficiente, el menos 1,274, puedo mirarlo en HASP,
puedo mirarlo en Jamovi, puedo mirarlo en SPSS, y vemos que la significación es 0,001, que es exactamente la misma que la del modelo. Esto no cambiará. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y sí que tiene sentido plantear esta variable como una variable predictora. Si os fijáis, por favor, en la parte inferior de la página 44, hemos planteado únicamente en SPSS cómo sería la ANOVA si hubiésemos trabajado con mismos datos. Es decir, cómo trabajar influye sobre las notas. Misma idea, pero no con regresión y con ANOVA. Y si os fijáis, la F tendría mismo valor, significación igual, es totalmente equivalente. Si solo tenemos una variable cual y dicotómica, puedo plantear lo mismo con la regresión y con ANOVA. Pero es verdad que si tenemos, por ejemplo, una quanti, otra quanti y una quali para estudiar una quanti, aquí tendríamos 3 independientes y podemos tener variables dicotómicas sin problema. Esto ya lo veremos a partir de la siguiente página, página 45, donde nos adentramos en la regresión lineal múltiple. Es decir, trabajamos como un conjunto de variables, generalmente quantis influyen a otra variable, generalmente quanti también, si hablamos de regresión lineal múltiple. Luego habría regresiones logísticas, más complejidades, que tendrían la opción de trabajar con variables qualis como dependientes. Pero en la siguiente trabajaremos con más de una variable predictora, más de una variable independiente. Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier duda, consulta, por favor, como siempre, por el grupo de WhatsApp, sin ningún tipo de compromiso. Mucha suerte.